Buenas, ¿qué tal? Soy Marina de IFWeFilm y es un placer teneros aquí de nuevo en este canal hablando sobre fotografía analógica, y hoy me gustaría poder hablar sobre dos formatos bastante populares que son los carretes de 35 milímetros, y los de 120. Mirad, mi intención con este vídeo era un principio pues deciros lo típico, ¿no? Lo de ventajas y desventajas de usar un formato u otro, pero es que pensándolo bien en realidad esas ventajas y desventajas son bastante relativas, que dependerá de cada uno. Y más bien prefería yo centrarme en explicaros las diferencias neutras y obvias entre cada formato y luego pues ya daros ciertos puntos de vista. Parece. Así que ya desde un principio os quiero dejar claro que no hay ningún formato ni mejor ni peor. Más bien quiero que sepáis que dependerá enteramente de qué es lo que necesites para desarrollar tu fotografía o qué es lo que necesitas para poder hacer pues un photoshoot en concreto o lo que vayas a hacer algo en concreto, ¿sabes? Más bien que tú identifiques qué es lo que necesites y que luego ya pues al saber las opciones pues dices pues me hago decantar por un sitio o por otro. Así que teniendo claro esto desde un principio, me gustaría primero pues tocar lo que son las diferencias físicas y obvias de ambos formatos y luego ya pasamos a las diferencias de usar estos dos formatos. Un carrete de 35 milímetros se compone del cartucho de metal en el que contiene la película fotográfica, y si veis por aquí el carrete de 35 pues tiene perforaciones en ambos lados. Sin embargo, los carretes de 120 constan de tres partes. Tienes la bobina de plástico, luego tienes un papel opaco y, si vamos a ver por aquí, y luego pues obviamente pues tienes la película. Ambos dos van enrollados a la bobina de plástico. Una de las diferencias más obvias es la diferencia física de tamaño. Pues obviamente pues el carrete de 120 es más grande que el de 35, y si miráis un frame de 35 milímetros y otro de 120 también veréis la diferencia. Un full frame de un carrete de 35 es 24 por 36 milímetros. Sin embargo, ya cuando hablamos de carretes de 120 puede variar el tamaño de lo que es el frame de la fotografía. Dependerá de la cámara que uses. Para hacerte una idea, esto sería ya pues la diferencia. Los formatos más populares que se usan en los carretes de 120 son 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x8 y 6x9. Por cierto, si os preguntabais de a qué viene esto del nombre de 120, es que el carrete de 120 sea 120 milímetros de anchura, ni mucho menos, o sea, que son 6 centímetros, sino que más bien Kodak, cuando introdujo este carrete en concreto, pues usó esa denominación numérica y ya está, y se quedó en el tiempo hasta hoy. Así que mucho cuidado con decir 120 milímetros, porque aparte de que no existe tal formato, probablemente vayáis a desatar un tsunami de furia, de odio entre los fotógrafos que usen film, os aviso. Y bueno, ahora pasemos a las diferencias en el uso entre un formato u otro. Por un lado tenemos el número de exposiciones. Cuando usamos carretes de 35 milímetros normalmente tenemos dos opciones, o puedes encontrar carretes de 24 exposiciones o de 36. En cambio, pues un carrete de 120 ya es otra historia. Como os he dicho antes, dependerá de la cámara que tú uses, es decir, del formato que use esa cámara. Para daros una idea, va de entre 8 exposiciones a 16. En cuanto al número de exposiciones, pues a ver, muchos consideran que tener más exposiciones por carrete es una ventaja porque tienes más fotografías por un menor precio que los de 120 y que es un poco menos rollo el tener que estar pues cambiando de es menos tedioso pues tener que estar constantemente cambiando los carretes. Sin embargo, pues hay otra gente que opina que tener precisamente eso, una limitación mayor de exposiciones, pues te hace ser un poco más consciente de cada fotografía que tú tomes. Y bueno, pues ahora pues pasemos al precio. A ver, va a ser muchísimo más caro que tú hagas fotografías en 120 que en 35 milímetros. En primer lugar, porque ya la película de 120 en sí es más cara que una película de 35. Luego está también el hecho de que si quieres que un laboratorio te revele tus carretes de 120 o que te los escanee, pues normalmente en comparación te va a costar un poco más. Luego también está pues la diversidad de carretes que puedas encontrar, es decir, tenemos muchísimas más opciones de encontrar carretes experimentales o más tipos de carretes de color o de blanco y negro en formato de 35 milímetros que 120. Y ahora pasemos a las cámaras. Cuando comparamos las cámaras de 35 milímetros y de 120 tenemos tres grandes diferencias. La primera diferencia es como el negativo de 120 es mucho más grande que el de 35 milímetros, pues eso supondrá en consecuencia que tienes cámaras más grandes que las de 35 milímetros y desgraciadamente más pesadas.
como este tanque de aquí. Madre mía. Mira qué pequeñito. Pero bueno, oye, que hay opciones un poco menos voluptuosas, como las TLRs, por ejemplo. La segunda diferencia es la calidad del cuerpo y las lentes de ambas cámaras. Las cámaras de 35 milímetros eran más bien diseñadas para el usuario medio o para los fotógrafos pues, más amateurs. Sin embargo, ya las cámaras de medio formato eran más bien diseñadas para fotógrafos más profesionales. Aunque hay ciertas excepciones. Y la tercera diferencia, de nuevo, es el precio. Si comparamos las cámaras de 35 milímetros y las de 120, pues obviamente el precio será mayor para las cámaras de 120. Pero, por ejemplo, tienes alternativas mucho más baratas si te quieres iniciar en la fotografía de medio formato, como por ejemplo una Bronica ETRS. Y ahora sí que sí, hablamos del punto de inflexión por antonomasia, que es la resolución, la calidad de la imagen o el nivel de detalle que tienen las fotografías. El nivel de detalle o la resolución es claramente algo que puede influir bastante en la decisión entre elegir un formato u otro. Aunque ya os aviso que es un temilla un tanto controvertido porque muchísima gente pues tiene diversas opiniones, tipo como que pues, ¿para qué necesitas tanta calidad? O sea, al final lo que cuenta es imprimirlo y si vas a imprimirlo tampoco va a ser, no sé, que hay muchísima controversia. Lo que sí que os quiero decir que es una cosa de cajón es que a mayor tamaño es el fotograma, más información va a caber aquí. Sé que es como muy cutremente explicado, ¿vale? Pero es que así nos entendemos todos. Vaya, que tienes más detalle cuando usas carretes de 120. Pero como yo soy un poco más partidaria de que la gente sea un pelín escéptica y que se compruebe las cosas por uno mismo, por aquí tenemos la cámara Pentax MI Super que usa carretes de 35 milímetros y ahora sí la Pentax 6-7 que usa carretes de 120. Lo que vamos a hacer es comparar ambos formatos, comparar 35 milímetros y 120 con un carrete Portra 435 y otro carrete Portra 400 de 120. Así que vamos para allá. A ver si esto es verdad. A ver, mi más sincera opinión de todo esto es que no puedo decir que un formato sea mejor o peor, es que no lo hay. En mi caso, por ejemplo, yo uso la mayoría de las veces cámaras de 35 milímetros, ya que en mi fotografía de diario pues yo priorizo ir lo más ligera posible y tener cuantas más fotos por carrete mejor. Más que nada porque me quiero evitar las movidas de tener que estar todo el rato cambiando de carrete cuando veo algo que pues que necesito tomar una foto. Sin embargo, cuando yo estoy realizando algún proyecto fotográfico o algún trabajo para algún cliente, sí que tiendo más a usar cámaras de medio formato, ya que
amo el efecto tridimensional que te ofrece, gracias a que se hace un efecto muchísimo más pronunciado de la profundidad de campo, en este caso pues de la poca profundidad de campo, y te permite aislar el sujeto, el fondo, pues muchísimo mejor. No sé, a mí me gusta muchísimo. Y además porque me gusta pues conservar el máximo detalle posible. O sea, yo lo que aspiro es poder imprimirlo a tamaños superiores a A3, por ejemplo. Otra de las cosas que me gusta bastante, que la verdad es que me incita a siempre usar cámaras de medio formato, es cuando me apetece irme por ahí a la naturaleza o a la montaña para estar muchísimo más presente y mucho más consciente de cada fotografía. Que sé que no es lo más conveniente del mundo tener que ir cargando con un tanque a las espaldas por la montaña, para arriba y para abajo, pero bueno, si no te importa, para adelante. No sé qué os parece a vosotros, decidme qué es lo que os llama más de un formato u otro, o cuándo es que usáis una cámara de 35 mm o una de 120, cuáles son vuestras preferencias, decídmelo aquí en los comentarios y así pues hablamos un poco entre todos. Y bueno, antes de terminar, quisiera agradeceros a vosotros por estar aquí conmigo, hablar aquí otra vez de fotografía analógica, y también quisiera pues agradecer a Kodak Professional Europe, que son los que básicamente pues me han dado el material, o sea, los films, para yo poder hacer este vídeo. Y bueno, pues poco más, pues muchísimas gracias por estar aquí, espero que de alguna manera os haya servido, y si os ha gustado este tipo de contenido sabéis que me podéis echar un cable dándole al like y a suscribiros en este canal, porque de momento pues somos poquitos, pero ya, ha sido un placer de nuevo y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, que será pronto, ¿eh? Adiós. Adiós. Y así es como se enrolla. En fin.